Gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es Melquisedec y la Iglesia de Cristo. Antes de pasarle con nuestro hermano Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin y una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde estamos también colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información respecto a lo que está pasando alrededor del mundo. Amén. Noticias proféticas. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan los estudios bíblicos para que también sean de mucha bendición para otras vidas. Amén. También quiero mencionarles que nuestro hermano Estuardo Revolorio tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo en Facebook llamado Los Atalayas. También le pedimos que se suscriban a su página de Facebook para que lo apoyemos también a su hermoso ministerio que él tiene. Amén. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro hermano Estuardo para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, hermano Estuardo. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga también a ustedes. En esta noche vamos a hablar un pequeño tema, ¿verdad?, sobre Melquisedec. Creo que ya muchos han escuchado más de alguna enseñanza, ¿verdad?, sobre este personaje de la palabra del Señor, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para poder transmitir el mensaje que Él desea, ¿verdad?, que nosotros seamos solamente vasos en sus manos. Vamos a pedirle al Señor. Padre, gracias por un día más que nos regalaste de vida. Gracias por tu misericordia. Y te agradecemos también por la oportunidad que nos da nuevamente de poder estar en este junto con mis hermanos para poder aprender más de tu palabra y para también estar apercibidos, estar en alerta en todo momento. Ponemos en tus manos este servicio y todo lo que se va a decir sea conforme a tu palabra, Señor, y sea de bendición y edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como usted ya vio el título, Melquisedec y la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Yo le puse así porque creo que hay mucha relación con el sacerdocio que nosotros en un futuro también vamos a ejercer, ¿verdad? Ahorita el Señor lo que hace con nuestra vida es usarnos como vasos, ¿verdad?, para transmitir su mensaje, el Evangelio, pero más allá de eso, nosotros tenemos que lograr entrar a ese sacerdocio, ¿verdad?, según el orden de Melquisedec. Esto nos va a servir, amado hermano, para que veamos qué clase de vestiduras tenemos que tener, ¿verdad?, para ese acontecimiento que pues estamos esperando, ¿verdad?, que es el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Entonces, es necesario saber el vestuario. Ya hemos visto en algunos mensajes hemos visto algunas partes de la vestimenta sacerdotal, ¿verdad?, que se debe tener, ¿verdad?, como vestiduras de gala para entrar a las bodas del Cordero, ¿verdad? No como un invitado, no como una doncella, ¿verdad?, sino como la esposa del Cordero, ¿verdad? Entonces, este mensaje es muy bonito porque nos da el lineamiento, cómo el Señor quiere que nosotros estemos bajo su yugo, ¿verdad? Dice la Escritura, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a evidenciar con Melquisedec, eh, cómo es ese yugo, ¿verdad? Cómo se transmite ese yugo. Y también vamos a ver quién es Melquisedec, ¿verdad? Tanto en la historia, ¿verdad?, que desde Génesis, ¿verdad?, hasta este tiempo, ¿verdad? ¿Quién es Melquisedec, ¿verdad? ¿Cómo se le
manifestó a alguno de sus siervos, ¿verdad? ¿Cuál es ese orden que hay que tener, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir pantalla, amados hermanos, permítanme. Permítanme un momento. Gloria a Dios. Ahí está. Gloria a Dios. Entonces, vamos a empezar eh, con algunos datos históricos, ¿verdad? Que nos van a servir mucho. Vamos a ver un poco la genealogía, eh, de dónde se deriva este orden sacerdotal, ¿verdad? Que es mucho mejor que el arónico, ¿verdad? Fíjese que esto es lo importante, no significa que hay dos sacerdocios, ¿verdad? Sino que es uno, pero uno es complemento del otro, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este preciso momento. Entonces, Melquisedec, ¿verdad? Hay muchos estudios, mucha información eh, que quieren saber quién es él, ¿verdad? Si realmente era una persona, ¿verdad? O era alguien divino, ¿verdad? O si es un orden o es un llamado. Hay muchas preguntas que se hacen alrededor de Melquisedec, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco en lo que las historias o los documentos judíos o rabínicos dicen, ¿verdad? O los rabinos dicen quién era Melquisedec, ¿verdad? Entonces, según los rabinos, ¿verdad? En sus documentos dicen que Melquisedec era del linaje de Sem, ¿verdad? Entonces, Sem era uno de los hijos de Noé, ¿verdad? Pero dice que Melquisedec era Sem. Y eso es lo que vamos a indagar, porque desde Sem vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo trae la secuencia de ese orden del sacerdocio, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver por qué razón nosotros nos sumergimos en el bautismo de aguas? ¿Ves? Es que esto es muy bonito porque nosotros somos salvos por gracia a través de la sangre del Cordero, ¿verdad, amados hermanos? La sangre del Cordero nos limpió de todo pecado, fuimos salvos. Pero ¿qué pasa cuando nos sumergimos en las aguas, ¿verdad? Entonces, el bautismo en agua se ha enseñado que es que uno se sumerge y cuando sale de las aguas sale a una nueva vida. Uno al sumergirse deja la vida vieja y al salir de las aguas eh, es una nueva vida y eso es lo que tal vez al final del estudio pues cada uno pueda aportar, ¿verdad? Pero fíjese que viéndolo con el sacerdocio de Melquisedec, el bautismo en aguas es algo muy importante, es otra cosa, fíjese, hermano. No solamente es manifestar que hemos dejado la vida vieja y tenemos o nacimos de nuevo, ¿no? Hermano, dice que es algo más allá de Melquisedec y usted va a comprender y yo también vamos a comprender que cuando nos bautizamos hicimos algo muy impresionante, un regalo de Dios muy fuerte para nosotros, que lo cual lo hemos perdido de vista. ¿Sí? Entonces hoy el Señor nos va a echar, como dice la Escritura, colirio en nuestros ojos para que podamos ver, ¿verdad? Porque tal vez algunos tienen algunas cataratas por ahí, ¿verdad? Ya están quedando ciegos o hay una infección por ahí en el ojo, entonces el Señor nos va a echar colirio, ¿verdad? En los ojos, aleluya, para que podamos ver algo más que nos va a ayudar para este tiempo y estar preparados para nuestro recogimiento a Él, ¿verdad? Tenemos que estar lo mejor preparados. Dios nos está dando las herramientas necesarias, amado hermano. Aquí en este ministerio, Señales antes del fin, se nos ha dado abundante palabra, mucha información. Depende de nosotros si la estamos siguiendo, ¿verdad? Al pie de la letra, lo más que se pueda. Aquel día no vamos a tener excusas de que nunca escuchamos advertencias de parte del Señor, si el Señor nos va a hacer recordar todo lo que recibimos aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 6, versículo 20, ¿verdad? Dice, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternamente según el orden de Melquisedec.
En otra versión dice, según la jerarquía, según el rango de Melquisedec, ¿verdad? Entonces, el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, no es otro, ¿verdad? No es algo nuevo. Solo hay un sacerdocio, ¿verdad? Que el Señor ha establecido en su palabra. Pero ese sacerdocio tiene un orden, tiene una jerarquía, tiene un rango. Y ese rango es de acuerdo a Melquisedec, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ir descubriendo en estos momentos, ¿verdad? Entonces, vimos que los rabinos dicen que Melquisedec es Sem, ¿verdad? Y nuestro pastor el día que dio el estudio, él citó mucho él leyó el libro de Jacer y dice que el libro de Jacer tiene información extraordinaria. Yo más o menos he leído algunos pasajes en los cuales me han servido para entender un poquito la historia y qué es lo que es, ¿verdad? En lo que la Biblia nos da alguna información, pero se queda ahí nomás, ¿verdad? No nos profundiza más en la historia. Entonces, hay documentos históricos que la Biblia los avala, ¿verdad? En este caso, el libro de Jacer, ¿verdad? Entonces, en el libro de Jacer también se menciona que Melquisedec es Sem, ¿verdad? Es Sem. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante. Dice que aquí le pongo yo la información, ¿verdad? Sin alterarle nada, ¿va? En el Midrash dice que los rabinos identificaron a Melquisedec con Sem, el hijo de Noé, y ahí están los libros que usan ellos, ¿verdad? Donde ellos lo investigaron, ¿verdad? Entonces dice, cabe destacar que todos los personajes bíblicos y de las tres grandes religiones, tanto judaísmo, cristianismo y el islam, Melquisedec es considerado un ser sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. O sea, digámoslo de esta manera, estos tres religiones, ¿verdad? Tienen un acuerdo común en Melquisedec. Solo ahí, ¿verdad? De ahí pues hay división en todo lado, ¿verdad? Pero recordemos que la palabra es sana y es saludable y no viene a dividir, sino que viene a cambiar el corazón de la persona, ¿verdad? Y en este caso muchos no la aceptan. Y eso es lo que hace es crear su propia religión y contradecir todo lo que las escrituras dicen, ¿verdad? Pero en este caso, estas tres que son las más fuertes en el mundo, concuerdan que Melquisedec es Sem. Lo dice Hebreos capítulo 7 versículo 3 dice, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea que ese sacerdocio, según el orden de Melquisedec, ha existido siempre, ¿verdad? Ha existido antes del sacerdocio arónico, ¿verdad? Y seguirá por toda la eternidad, para siempre, ¿va? Ese sacerdocio es el que nos va a regir. Y a ese es el cual nosotros hemos entrado, pero no nos hemos dado cuenta en dónde, fíjese, amado hermano. Por eso no nos hemos ubicado muchas veces bien en el trabajo que el Señor nos ha puesto a través de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque fíjese, pues, cuando Adán pecó, pues que el pecado entró por un hombre, ¿va? Y de ahí pues todos hemos pecado. Entonces cuando nosotros estamos en rebelión y pecando, nosotros estamos siguiendo los pasos de Adán, el primer hombre. Pero cuando nosotros venimos y cambiamos de vida, pues nos arrepentimos y confesamos que Cristo es nuestro Salvador, entonces nosotros automáticamente comenzamos a seguir los pasos del segundo Adán, que es Jesús, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Entonces cuando nosotros estamos siguiendo la voluntad de Dios, estamos siguiendo las pisadas de Jesús, ¿verdad? Entonces, Jesús, él entró a ese sacerdocio según el orden de Melquisedec y nosotros tenemos que seguir esas pisadas. Y eso es lo que vamos a ver. Cuesta un poco a veces explicar las cosas para mí, ¿verdad? Me cuesta un poquito explicarlas, pero con la ayuda de Dios lo voy a hacer, ¿verdad? Para que lo podamos comprender todos. Entonces, dice, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote, ¿verdad? Para siempre. Entonces ya vimos que los rabinos identifican a Sem como Melquisedec
rey de Salem, quien es llamado sacerdote del Altísimo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver, amado hermano, también es por qué hay tanto conflicto en Israel, ¿verdad? ¿Por qué Israel está rodeado de los enemigos ahí, ¿verdad? Los palestinos, los egipcios, los queman los árabes, ¿verdad? Todos quieren estar ahí en pleito con el pueblo del Señor y vamos a ver por qué razón, fíjese. Ese pleito siempre ha existido del principio, ¿verdad? Lo vemos un ejemplo con Jacob y Esaú, ¿verdad? Siempre, ese pleito siempre sigue, hermano, ¿verdad? Entonces, hasta el día de hoy, ese desorden, ¿verdad? Ese desacuerdo aún está. Entonces lo vamos a ver desde acá, desde el orden de Melquisedec, vamos a ver por qué se ha dado ese conflicto, ¿verdad? Entonces dice aquí, Hebreos 5:10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Usted puede de ahí tomarle una foto de esta imagen y puede leerla ahí en su casa, ¿verdad? Como información, ¿verdad? Extra, para que podamos comprender un poco más. Entonces, vemos aquí ya los pasajes bíblicos que vamos a tomar. Melquisedec bendice a Abraham. Entonces vemos aquí Génesis capítulo 14, versículos 19 y 20. Entonces lo vamos a buscar, amado. Génesis capítulo 14, versículo 19 y 20, dice la palabra del Señor, y le bendijo diciendo, vamos a leer un versículo antes. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, ¿verdad? Entonces, estos pasajes usted ya los ha visto por otros medios, ¿verdad? Que los utilizan para enseñar sobre los diezmos, para enseñar sobre la Santa Cena, ¿verdad? Porque recuerde que la escritura es amplia, ¿verdad? Cada versículo del Señor puede darnos un montón de mensajes, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es infinita, ¿verdad? ¿Cuándo la vamos a lograr entender toda, ¿verdad? En esta vida no nos va a alcanzar, ¿verdad? Entonces, pero en este caso vemos aquí un acto profético, ¿verdad? En el cual dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces vamos ahora a leer Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice acá, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, ¿verdad? Entonces, vemos algo muy importante acá. El Señor, cuando dice acá en la Escritura, según el orden de Melquisedec, nos está hablando de una obediencia también a su palabra, ¿verdad? Y eso es lo que Él requiere de nosotros, ¿verdad? El Señor no requiere que hagas sacrificios abundantes si no tienes obediencia, ¿verdad? Él mismo hace una aclaración en la palabra que dice, el obedecer es mejor que los sacrificios, ¿verdad? Entonces veamos acá, en la Escritura se mencionan solo 3 veces en ciertos pasajes el nombre de Melquisedec. No lo menciona muy amplio, ¿verdad? En la Escritura, como en otros temas, ¿verdad? Entonces, Salmo 110, versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden, ¿verdad? Según el orden de Melquisedec. Entonces, mire, tú serás sacerdote para siempre. Esto tiene que grabárselo usted. La versión aramea o la versión peshita dice, Yahvé o Yahweh, ¿verdad? Ha jurado y no mentirá. Eres para siempre un sacerdote en el orden de Melquisedec. O sea, cambia un poquito la expresión, va, y no se arrepentirá, dice la versión 60, pero la aramea dice, y no mentirá. Entonces, vamos, que le quede grabado para que tenga ahí la palabra jurado, ¿verdad? Y orden, que eso es lo que vamos a ir desarrollando. Entonces, mire lo que
es la palabra orden, según el orden. Entonces la palabra orden viene del griego taxis, ¿verdad? ¿Verdad? Que significa arreglo, ¿verdad? O sucesión fija o u orden, ¿verdad? Entonces la palabra taxi significa un orden, como si fuera en un orden secuencial, ¿verdad? O una secuencia apropiada, otro significado, ¿verdad? O el orden de algo, o la secuencia de un orden. Eso es lo que significa cuando dice sacerdote según el orden. Entonces, cuando dice según el orden, puede decirse sacerdote según la secuencia, según la sucesión, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que significa la palabra orden. Ahora, esta palabra también se deriva de la palabra tazo, ¿verdad? Que significa también asignar o disponer, dedicar o establecer, poner o señalar. Entonces, según lo establecido, según lo dedicado, ¿verdad? Será sacerdote según lo dedicado, lo establecido, lo ordenado, lo señalado, lo asignado. Entonces vemos que ese sacerdote, ese sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es algo que se transmite, amado hermano. Es algo que se va a transmitir. Y se le transmitió a nuestro Señor Jesucristo. Y como Él ya es nuestro sumo sacerdote, Él también nos lo está transmitiendo a nosotros. Solo que vamos a ver en qué momento Él nos lo transmite, ¿verdad? Y esa es la manera en que debemos caminar en este tiempo también, según ese orden. Porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad, amados hermanos? Entonces, vamos a ver un ejemplo muy importante. También el orden, vimos la palabra en hebreo, ¿verdad? Ahora en la palabra griega, ahora en la palabra hebrea para orden es la palabra dibra, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver aquí a Lucas capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, ¿verdad? De la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, o sea que Zacarías y Elizabeth eran sacerdotes, ¿verdad? Descendientes de Aarón, ¿verdad? Mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, cuando dice acá, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. En otra versión se dice de la orden de Abías. Entonces, esa orden es la misma palabra que se utiliza según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Entonces podemos decir un sacerdote llamado de la secuencia, de la designación, de lo señalado de Abías. O sea, venía un orden sacerdotal que se estaba transmitiendo de generación en generación, ¿verdad? Entonces, ese orden de Abías es lo que es el sacerdocio que se habla en el libro de Levítico, ¿verdad? Esa es una ordenación o es un orden específico, ¿verdad? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, vemos que los padres de Juan el Bautista eran sacerdotes, ¿verdad? Recuerdo aquí a su linaje, eran sacerdotes. Eso quiere decir que ellos estaban dentro de un orden levítico o un orden taxín, ¿verdad? Taxín. Esa palabra que les estoy hablando es orden, ¿verdad? Que es lo que vimos que significa un orden secuencial. O sea que Zacarías y Elizabeth estaban en un orden taxín. Eso quiere decir, amado hermano, que Juan el Bautista era un sacerdote, ¿verdad? Porque Zacarías le iba a transmitir a su hijo esa secuencia, ese taxín a él. Quiere decir, fíjese, amado hermano, que eso es muy importante, ¿verdad?
Quiere decir que el sacerdote que iba a ser principal en el pueblo del Señor no era Caifás, sino que tenía que ser Juan el Bautista, según el orden y la secuencia que se traía en este linaje, ¿ves, amado hermano? ¿Por qué cree usted, amado hermano, que Juan el Bautista mejor se fue al desierto? Obviamente porque Dios lo guió ahí, pero ¿por qué él no se fue a ejercer el linaje que él tenía de ser un sacerdote? Fíjese, amado hermano, es que esto es impresionante, ¿verdad? Poder comprenderlo, ¿verdad? Entonces, cuando vimos en el Salmo 110, ¿verdad? Que, que hablamos anteriormente, vamos a regresar. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote, tú eres sacerdote para siempre según el orden. Aquí esta palabra orden no es la palabra taxín, sino que es la palabra dibra. Y esta palabra dibra significa orden, palabra de juramento, fíjese, cambia el significado. Palabra de juramento, seguir el orden por causa, ¿verdad? También significa palabra como de lo que se habla. Entonces podemos decir acá, tú eres sacerdote para siempre según la palabra, según el orden, ¿verdad? Según la palabra de juramento. Entonces vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo cumplió literalmente las escrituras. Él es el único que ha podido hacerlo y nadie más lo va a poder hacer, ¿verdad? Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿verdad? Entonces ya vimos, en hebreo se habla de un orden, ¿verdad? Según el orden, taxín, según una secuencia, ¿verdad? Según una secuencia de sucesión, un orden secuencial. En Salmo 110 se habla según el orden, según por la palabra del juramento, ¿verdad? Por eso dice Yahvé ha jurado y no mentirá. Entonces, vaya teniendo en mente todo lo que hemos estado hablando, porque ya que al final usted va a reunir ese rompecabezas y va a tener un poquito de más de luz, digamos, en lo que estamos viendo del orden de Melquisedec, ¿verdad? Entonces vemos que esta palabra dibra eh, significa palabra de juramento. Significa también poner en orden, ¿verdad? Esta palabra también significa hablar. Esto quiere decir poner en orden a través del hablar, ¿verdad? A través de eso se va a llegar al sacerdocio de Melquisedec. Poner en orden a través de hablar. Es un orden, una secuencia, una y otra vez, una detrás de otra, ¿verdad? Entonces, el orden es puesto, ¿verdad? El orden es puesto en orden a través del hablar. El orden, ¿qué orden? El sacerdote es puesto en orden a través del hablar. Eso es lo que significa la palabra dibra. O sea, la palabra que el Señor ha dado a través de este sacerdocio se va a ver, se va a tener puesto por lo que Él dijo. Es lo mismo que Él usó, nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Dios, al momento de la creación. Él habló, se dio una orden y surgió, ¿verdad? Surgió todo lo que tenemos ahora. Gloria al Señor. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Tal vez ahorita está un poquito complicado lo que estamos viendo, pero ya vamos a llegar a la parte que es más comprensible. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esta es la palabra que vimos anteriormente, ¿verdad? La palabra dibra, que ahí está el significado, pero lo vamos a pasar porque ya lo vimos. Entonces, veamos, aquí ya viene lo bueno, amado hermano. Entonces, en segunda de Pedro, capítulo 2 versículo 4 al 5 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los integró a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ¿verdad? Dios concedió al mundo, bueno, esa parte, ¿va? Sino solo nos interesa versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero, dice, pregonero de justicia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué traigo este versículo en comparación con lo que hablamos de Zacarías, ¿verdad? Y Elizabeth?
¿verdad? Porque vemos que Zacarías, vimos que era un sacerdote, ¿verdad? Que venía en una secuencia, en un orden. Y vemos que tuvieron un hijo, ¿verdad? Que es Juan el Bautista. Entonces a Juan el Bautista se le conoce como el inmersor, ¿verdad? Porque él bautizaba a la gente para arrepentimiento de sus pecados, ¿verdad? Entonces, este linaje de los padres de Juan hacen que Juan sea un sacerdote, ¿verdad? Entonces, para que nuestro Señor Jesucristo fuera iniciado en ese ministerio para ser un sacerdote, tenía que pasar bajo la orden de Abías, ¿ya? Bajo la orden que estaba eh, bajo Leví. O sea, Jesús tenía que cumplir todo eso. ¿Y cómo lo tenía que cumplir? Pues bautizándose en aguas. Ahí es donde él tenía que cumplir eso, ¿verdad? Entonces vemos algo muy importante acá, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. Si los rabinos dicen que Sem es Melquisedec, ¿verdad? Entonces los hijos de Sem tenían que seguir esa secuencia, ¿verdad? Según el orden de Melquisedec, pero vemos que no fue así, sino que fue transmitida a otro, ¿verdad? Entonces, mire, pues lo que dice otra versión, se llama la versión original literal, ¿verdad? Del griego, sobre este mismo versículo 5 de segunda de Pedro. Y se va a dar cuenta que cambia todo el panorama, ¿ves? Aquí dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Pero en este versículo, digamos, de lo más antiguo, ¿verdad? Lo más apegado a los originales, que esos ya no existen, ¿verdad? Digo yo. Pero omite ciertas palabras. Mire lo que dice, pues. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, dice, sino que guardó a la octava persona, Noé. Mire cómo dice aquí, en este que tengo aquí en pantalla, sino que guardó a Noé. ¿Y cómo dice esta palabra, esta versión? Sino que guardó a la octava persona, Noé. Y aquí nos muestra lo que dice este versículo, otras 7 personas. ¿Se da cuenta, hermano, cómo cambió el versículo de una manera más pura? Sino que guardó a Noé, dice aquí. No nos da mucha información la versión 60, pero esta versión dice, sino que guardó a la octava persona, Noé, un predicador de justicia, dice. Fíjese, hermano. O sea que quiere decir que antes de Noé habían otros predicadores de justicia y que después de Noé tienen que seguir otros predicadores de justicia. ¿Quiénes serán? Fíjese, hermano. Eso es muy bonito. Dice, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos y condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Entonces, vemos algo muy importante. Se menciona Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero en el contexto de Melquisedec, ¿verdad? Porque vemos que cuando vimos al principio que viene y bendice a Abraham, vemos que anteriormente hubo una guerra, ¿verdad? Hubo una guerra y se menciona a Sodoma, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí de este versículo es la octava persona, Noé, un predicador de justicia. Entonces, Noé, amado hermano, no era la octava generación. No, Noé no era la octava generación de personas, ¿verdad? Noé era la 10ª generación de personas. Pero aquí no se está hablando de generación, amado hermano, se está hablando de un orden de sacerdocio. Fíjese, ves, es Adán, primero viene Adán, ¿verdad? Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Noé era el número 10, pero aquí dice la escritura, el cual protegió a la octava persona, Noé. ¿Por qué no dijo décima? ¿Verdad? Porque acuérdese que el orden Taksim
es una secuencia, es una sucesión. Según el orden de Melquisedec, es una sucesión, fíjese, amado hermano. Recuerde que ese orden de Melquisedec es para siempre, ha existido siempre, no tiene principio ni tiene fin. Ese ya existía, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Para que Noé fuera la octava persona en esa secuencia. Entonces vemos, vea, Adán, el primero, murió. Viene Set, muere. Pues toma su lugar Enos, este muere. Pues viene Cainán, este muere. Viene, toma el lugar Mahalalel, este muere. Viene Jared y muere. Viene Matusalén. Pero vemos que el que le seguía a Matusalén era Enoc. Pero recuerde que Enoc fue llevado, fue arrebatado. ¿Ves? Mire qué bonito esto, aleluya. Entonces, Enoc no murió, eso fue arrebatado. Entonces, esa secuencia se salta, ¿verdad? Entonces, viene Matusalén y muere. Entonces, como Enoc fue arrebatado, ¿verdad? El que seguía era el padre de Noé, que era Lamec, pero Lamec murió. Lamec se murió antes de tiempo. Entonces, el que le quedó la secuencia fue a Noé. Entonces, antes del diluvio, el Señor dice, sino que guardó a la octava persona, Noé. Si Lamec no hubiera muerto, entonces hubiera hecho guardó, ahí sí, ¿verdad? A Lamec, pero no, era Noé. Entonces Noé viene en esa secuencia, Taxín, fíjese, amado hermano, esa secuencia de justicia, ¿verdad? ¿Quién estaba en esa secuencia? Si había muerto, si se había ido Enoc, Dios se lo llevó, y se había muerto Lamec, el que seguía la secuencia de justicia, predicador de justicia, era Noé. Entonces, como sacerdote de Melquisedec, él tenía que cumplir esa secuencia, ¿verdad? Pero como en ese momento no se sabía, ¿verdad? No se sabía todavía, pero creo que Noé tenía un conocimiento, ¿verdad? De lo que Dios estaba planeando, ¿verdad? Porque dice la escritura, haré yo algo sin decirle primero a mi amigo Abraham, ¿verdad? O sea, Dios se lo contaba a Abraham todo antes de hacer lo que él, ya sea un juicio o alguna bendición, supongamos, ¿verdad? Pero Dios se lo revelaba antes a sus siervos. En este caso vemos que a Noé le reveló que iba a haber un diluvio, ¿verdad? Por muchos años antes. Pero dice que en el libro de Jacer vemos que antes de que existiera Noé, eh, Matusalén, en su nombre, él ya tenía designado la profecía del diluvio que iba a venir. Porque dice, cuando éste muera, cuando éste esté muerto, el otro vendrá, dice. Fíjese, algo así significa el nombre de Matusalén. O sea que en Matusalén ya estaba profetizado que iba a venir un diluvio, solo que no se los habían dicho, ¿verdad? Pero él sí ya lo tenía impregnado en su nombre. Por eso cuando el Señor pone nombres a alguien, no se los pone por gusto, se los pone para un propósito profético que Él va a cumplir más adelante, fíjese, amado hermano. Por eso es importante, en este caso, un paréntesis, ¿verdad? Si no se han casado y no han tenido hijos, cuando tengan sus hijos, ponerles nombres basados en la palabra, ¿ves? Yo no le quise poner mis dos nombres a mi hijo, ¿ves? Qué horror, dije yo. ¿Ves? Rubén Estuardo, no, dije yo. Esa secuencia se termina con mi hijo, dije, ¿qué se llama, hermano? Y antes de que mi esposa estuviera embarazada, nosotros ya habíamos nombrado a nuestro hijo y le habíamos pedido al Señor que queríamos un varón. Y le cuento esto por los nombres, ¿verdad? Porque mi hijo se llama Ismaías Gedeael. Y nosotros buscamos y pedimosle al Señor qué nombres ponerle, porque Ismaías perdón, hermanos, Ismaías no lo va a encontrar usted en el mundo todavía. Creo que es el único que se llama así. Aquí en Guatemala nadie se llama así. Entonces, por eso a veces pienso yo que el enemigo ataca a nuestros hijos, porque y eso es lo que vamos a hacer más adelante, porque él estudia las genealogías, fíjese, amado hermano. Él sabe, él estudia bien cuándo va a haber un cambio, cuándo va a haber una secuencia, fíjese, amado hermano. Y esto es algo muy importante. Cuando en tu generación, la que va creciendo, el enemigo la estudia, y comienza a estudiar cómo ha venido, ¿verdad? La descendencia. De repente él mira la secuencia que va a cambiar ahí, va a haber un cambio de parte de Dios, comienza a atacar, fíjese, amado hermano. Más o menos lo he podido comprender con mi hijo, porque a mi hijo le puse yo dos nombres de los valientes de David.
Entonces yo dije, le voy a poner este nombre porque de acuerdo a eso él se va a regir con el Señor, ¿verdad? Entonces, Ismaías, fíjese, significa conocido de Dios. Es aquel a quien Jehová oye. Y Gediael, portero de la casa de Jehová. ¿Ves? Entonces yo le puse esos dos nombres con mi esposa porque él iba a tener un cambio distinto al mío, ¿ves? Y eso es lo que Dios hace. Por eso le cambió Jacob a Israel, porque era otro objetivo. Fíjese, amor hermano. Entonces, imagínese, amor hermano, que dice que cuando estemos ahí arriba, el Señor nos va a dar una piedrecita con un nombre nuevo. ¿Cuál nombre tendrá usted? No lo sé, ni yo tampoco, pero en base a ese nombre el Señor nos va a dar una función específica ahí arriba, ¿verdad? Y si usted y yo somos la esposa del Cordero, dice la Escritura, y lo comentamos hace poco, la esposa está a la diestra y hará cosas terribles, dice. Imagínense qué vamos a hacer allá, no lo sé, ¿verdad? Por eso es necesario prepararnos según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Entonces, vemos que Noé era el octavo predicador de justicia, según la secuencia Taksim, y su hijo era el próximo en esa línea de secuencia, ¿verdad? Y vimos anterior que el hijo que los rabinos dicen que es Melquisedec es Sem, ¿verdad? Dice que Sem fue uno de los que cubrió la desnudez de su padre, ¿verdad? Y Sem fue uno de los que tuvo la bendición de que él iba a estar a cargo de Cam, de los cananitas, ¿verdad? Fíjese, es que es importante cómo Noé lo bendijo a él, ¿verdad? En este caso. Entonces, vamos a avanzar. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, eso es lo que leímos anteriormente, ¿verdad? Sino que guardó a la octava persona, Noé, un predicador de justicia. Esto ya lo hablamos. Entonces, ya vimos que Noé venía bajo esa secuencia, ¿verdad? Esa línea sacerdotal. Entonces, mire, pues, amado hermano, en este mapa vemos un poquito cómo se desarrolló la historia de ese encuentro de Melquisedec con Abraham. Entonces, podemos decir ese encuentro de Abraham con Sem. Ahí vamos a ver por qué. Vamos a obviar la palabra un poquito Melquisedec, no vamos a poner Sem, ¿verdad? Entonces, al venir Abraham de ese regreso, de esa batalla que hubo, de ese encuentro, se les aparece este personaje, ¿verdad? Que la escritura le llama Melquisedec, pero en este caso digamos que es Sem, ¿verdad? Abraham había vencido a 4 reyes, Amrafel, Arioc, a Tidal y a Kedorlaomer, ¿verdad? Que son nombres meros difíciles de hablarlos, ¿verdad? Kedorlaomer. Estos 4 reyes habían hecho guerra contra Sodoma. Y vemos en la historia que se habían llevado a Lot cautivo, ¿verdad? Entonces vemos que el único que se menciona en este encuentro con Melquisedec es solo Kedorlaomer. Los otros 3 reyes fueron quitados, ¿verdad? No fueron mencionados. El único que fue mencionado es Kedorlaomer, que fue una reunión entre Melquisedec y Abraham, entre Sem y Abraham. ¿Ves? Entonces, miren lo que dice la escritura acá en Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo, es decir, la 10ª parte de todo, puesto que diezmo significa una 10ª parte, va a ser un agregado. Pero dice aquí, y le dio a Abraham los diezmos de todo, y le salió al encuentro. Entonces ya vimos de dónde venía Abraham, qué había sucedido anteriormente. Entonces vemos acá, rey de Salem. La palabra Salem dice que significa pacífico, nombre
sí, que significa también el nombre anterior de Jerusalén. Antes de que se llamaba Jerusalén, solo se llamaba Salem. Y esta palabra Salem se deriva de la palabra Shalem, que significa amigable, íntegro, perfecto, y se deriva de la palabra Shalom, ¿verdad? Que significa amistoso, prosperidad y significa paz. Entonces vemos que Melquisedec era el rey de Salem. Fíjese, hermano. Entonces ya sabemos de dónde era el rey. Aleluya. ¿Se da cuenta, hermano? Rey de Salem, o sea que era rey de Jerusalén. Pero en ese tiempo no se conocía así, sino se conocía como Salem. Pero también dice que era un rey de paz, ¿verdad? Y que se pronuncia, como vimos ahorita, Shalom. Entonces, esto hace dar a entender que Melquisedec es un rey de paz. Entonces, venía un conflicto, había un conflicto, Abraham contra Kedorlaomer. Entonces, había una cuestión intensa ahí. Entonces, como Melquisedec es un rey de paz, se tuvo que hacerle un encuentro a los dos, ¿verdad? Digamos, Sem, ¿verdad? Se les manifestó a los dos y vino a traer paz, ¿verdad? Vino a traer paz y vamos a ver por qué Melquisedec, por qué Sem se les tuvo que aparecer a los dos. Ahorita la vamos a ver. Pues. Entonces, ¿por qué solo se menciona a Kedorlaomer? Y ahorita lo vamos a ver. Kedorlaomer, y abróchese los cinturones. Kedorlaomer es descendiente de Sem. Fíjese, amado hermano. Por eso es importante prestarle atención a la genealogía, a las genealogías que dejó el Señor en la palabra, no por llenar páginas, Dios lo dejó ahí, ¿no? Hay algo escondido ahí, ¿ves? Hay algo profético, hay algo muy bonito, fíjese, amado hermano. Cuando usted comienza a ver la descendencia, y se aburre uno en leerla, ay, que este engendró a fulano y fulano engendró a sutano. Y 3 capítulos de solo genealogía. Hay algo muy importante ahí, que Dorlaomer es descendiente de Sem, porque vemos que Kedorlaomer era el rey de Elam. Entonces, acompáñame ahorita, acompáñame, amado hermano, a Génesis 14:1. Vamos ahí y lo vamos a ver. Génesis capítulo 14, versículo 1. Creo que aquí lo puse, vamos a ver. Ah, no. Entonces dice, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elázar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. O sea, aquí están mencionados los 4 reyes a los cuales se enfrentaron, ¿verdad? Que Abraham venía de una guerra ahí de enfrentarse, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a Génesis capítulo 10, versículo 22. Dice así, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Asfaxad, Lud y Aram. Entonces, Kedorlaomer era rey de Elam. Eso quiere decir que él fue puesto rey, ¿verdad? Porque su descendencia era de ahí. Entonces, Elam era descendiente o era uno de los hijos de Sem. Entonces, cuando vino Melquisedec a hacerle el encuentro a Abraham y a Kedorlaomer, sabemos entonces que este rey de Elam sabía perfectamente quién era Melquisedec. Tampoco él desconocía quién era, fíjese. Él sabía quién era Melquisedec, ¿verdad? Porque Abraham, fíjese, Abraham también era un descendiente de Sem a través de Arpacad. Fíjese, amado, qué impresionante, fíjese, amado. A veces nosotros eh, vemos, bueno, que dice que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, diciendo, amado hermano, que Abraham era alguien ajeno, pues, que él no era hebreo, no era nada. Pero cuando vemos la genealogía, era descendiente de Sem, amado hermano, de la secuencia del predicador de justicia, de la octava persona de Noé. O sea que Abraham traía linaje sacerdotal, fíjese, amado hermano, pero él no lo sabía. Esto es impresionante cómo el Señor nos va alumbrando nuestro entendimiento y nuestros ojos, fíjese.
Y eso lo podemos ver, vamos a ver. Creo que aquí está, vamos a ver. Ujú. Los descendientes de Sem, en capítulo 11. Recuerde que dice que Abraham es descendiente de Arphaxad. Y ya vimos que los hijos de Sem, en el 10:22, dice acá, que los hijos de Sem eran Elam, Asur y Arphaxad. Y Abraham desciende de la genealogía de Arphaxad, que Dorlaomer desciende de la genealogía de Elam. ¿Ves? Entonces vamos a comprobarlo aquí en la escritura para que usted lo tenga. Entonces dice, estas son, el versículo 10 del capítulo 11 de Génesis. Estas son las generaciones de Sem, ¿verdad? Y Sem, a edad de 100 años, engendró a Arphaxad 2 años después del diluvio. ¿Ves? Entonces, hasta el final, podemos ver, ahí viene toda la genealogía de Arphaxad, ¿verdad? Entonces dice, y vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. O sea que Abraham desciende del linaje de Sem, que Dorlaomer desciende del linaje de Sem. Esto nos lleva, amado hermano, que el pleito que hay en el pueblo de Israel es una disputa o un pleito familiar. ¿Ves? Hay un pleito ahí desde hace mucho tiempo. Entonces vino Sem, Melquisedec, entre Kedorlaomer y Abraham a poner paz. Esto quiere decir que cuando el Señor venga en su segunda venida, va a venir a traer paz a un pleito familiar desde hace mucho tiempo. Fíjense, amado hermano, qué bonita es la palabra, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, tanto Abraham como Kedorlaomer sabían quién era Melquisedec. Fíjense, amado hermano, qué bonito esto es. Por eso usted ve el problema ahí en Israel, que lo quieren sacar, que lo quieren exterminar, que Israel se levanta, ¿verdad? Como porque Dios ha prometido que el cetro de Judá no ha sido quitado de ahí. Dios lo ayuda y vence a los enemigos, ¿verdad? Pero porque es un problema familiar, amado hermano. Y el único que puede traer paz a ese problema familiar es nuestro sumo sacerdote, según el orden Melquisedec. El único que nos puede traer paz a nosotros en este tiempo es que si nosotros estamos bajo esa secuencia sacerdotal, bajo ese orden taxín, amado hermano, y lo vamos a descubrir, fíjese, amado hermano. Entonces vemos que vino a traer paz y dio pan y vino, ¿verdad? Les dio una ofrenda, ¿verdad? Melquisedec les dio una ofrenda, ¿verdad? Entonces vemos, amado hermano, que Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo, va a venir a traer paz después de una gran batalla, fíjese, amado, entre reinos y naciones. Él va a aparecer nuevamente, ¿ves? Aleluya. Pero con la reina a su diestra. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces vemos que Sem, amado hermano, mira ahora lo que significa Sem. Sem significa nombre, ¿verdad? El nombre. Pero cuando vemos una de las palabras que se reconocen a nuestro Dios como Hashem, fíjese, Hashem significa también, ¿verdad? Rey de justicia. Entonces vemos que es una unión, ¿verdad? Hashem, solo se le agrega al Ha. Entonces, Sem significa solo nombre, pero cuando se le agrega Hashem, es el nombre. Esto es un poquito de gramática de la palabra, ¿verdad? Que cuesta un poquito comprenderla, ¿verdad, amados hermanos? Y darla, ¿verdad? Entonces, este nombre, Rey de Justicia, que significa también Melquisedec, lo vamos a ver, amado hermano, en un versículo de Hebreos, capítulo 7, versículo 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, dice, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y luego también Rey de Salem.
que significa es rey de paz. Fíjese, amado hermano. Y esto va comparado con el pasaje que vimos de Salmos, capítulo 110, versículo 4, ¿verdad? Entonces, amado hermano, usted vaya viendo ahí, ¿quién es el único que puede ser un rey de justicia? ¿Quién es el único que puede ser un rey de paz? ¿Quién, amado hermano? Usted ya lo sabe, nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más en esta tierra que pueda ser un rey de justicia, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 6, ¿verdad? Versículo 6. Pero usted puede leer hasta el 10, ¿verdad? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, dice, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden, según el taxim, según la dibra, según el orden, según la palabra bajo juramento, ¿verdad? Según el orden de Melquisedec. Fíjese, hermano. Entonces, vemos que tanto Abraham, ¿verdad? Como este rey, Kedorlaomer, sabían quién era Melquisedec. ¿Verdad? Ellos lo sabían perfectamente. Sabían que era Sem. ¿Ves? Entonces ya sabemos que los tres eran familia. Gloria al Señor. Eran familia, eran descendientes. ¿De dónde desciende usted, amado hermano? Ya estando en Cristo. ¿De dónde es su linaje? Gloria al Señor porque Él nos ha adoptado como hijos, ¿verdad? Entonces, esta ciudad, amado hermano, que usted ve acá, pues parte de Palestina, ¿verdad? Pero fíjese que eh, en los tiempos más antiguos, ¿verdad? Y, digamos, mucho tiempo atrás, a Palestina se le conocía como una tierra divina, o se le conocía como tierra santa, o una tierra de adoración, ¿verdad? Entonces, si se le conocía como tierra divina, eso quiere decir que en esa tierra había alguien de esa clase. Puede ser que el que habitaba ahí era Melquisedec, ¿verdad? Que a Palestina sí se le conoce tierra divina, ¿ves? Cuando mi hermana Silvia sabe, ¿verdad? Más en este tema, que allá en Jerusalén se le llama, o en Israel se le llama Tierra Santa. ¿Pero por qué se le llama así? Porque alguien santo habitó ahí, nació ahí y caminó ahí, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso se le denomina Tierra Santa. No se le va a denominar a otro lugar si no ha pasado alguien divino ahí, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos muy en cuenta, ¿verdad? Que había alguien ahí de carácter divino que le tenía que dar adoración, ¿verdad, amado hermano? Entonces vemos acá en Hebreos capítulo 7, versículo 1 y 2, ¿verdad? Porque este Melquisedec, rey de Salem, entonces ya sabemos que Salem es tierra de paz, ¿verdad? Pero es el nombre antiguo de Jerusalén, ¿verdad? Sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz, ¿verdad? Esto es lo que ya hablamos. Dice entonces en Lucas 18, versículo 19, y Jesús les dijo, ¿por qué me llamáis bueno? No hay bueno sino solo Dios, ¿verdad? Entonces, amado hermano, ¿quién es el único que puede ser Rey de Justicia? Cristo. ¿Y qué significa justicia? Ya que Lucas nos está diciendo que no hay ninguno que haya bueno en esta tierra, sino solo Dios. Entonces, ¿a quién se le llama Rey de Justicia, amado hermano? Porque la Escritura también dice algo muy importante. Si bien todos nosotros somos como suciedades y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, solo está ahí. Entonces, ningún hombre en esta tierra puede tener ese título de Rey de Justicia porque nuestras justicias como hombres, ¿verdad? Son trapos de inmundicia, amado hermano. Entonces, ¿quién es nuestro Melquisedec? Por el Señor, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra justo o la palabra justicia significa, ¿ves? Guardar leyes divinas. Eso es justicia. Hacer las cosas correctamente.
¿verdad? Esta palabra también se deriva de otra raíz que es tzadkit, que significa el ser justo, el ser correcto, el ser legal en carácter y conducta. Esos títulos no lo puede tener ningún hombre en esta tierra, ¿no, hermano? Nadie lo puede tener, solamente alguien divino. Nadie puede guardar las leyes divinas, solamente Cristo. Por eso Él cumplió con los detalles de la ley para hacer el sacrificio por nuestros pecados, fíjese, amado hermano. Él es el único Rey de justicia. Entonces, mire lo que dice acá, Santiago 4:12. Voy aligerando un poco. Dice, no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Verdad? No hay más que un solo legislador y juez. ¿Quién, amado? Que puede salvar y destruir? ¿Quién es? Cristo, ¿verdad? Miren lo que dice ahora Salmo 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Nosotros, amado hermano, fuimos justificados por la sangre de Cristo en nuestras vidas. Pero la justicia, y aquí viene lo bueno, la justicia que nosotros podemos tener solo se va a establecer y evidenciar a través de la obediencia. Todos somos salvos por la sangre del Cordero, pero tu justicia va a ser base de tu obediencia a la ley, ¿ves? A la palabra del Señor. Para estar, amado hermano, aptos para ese arrebatamiento, tienes que tener una buena justicia delante de Dios, una buena obediencia, fíjese, amado hermano. Nuestro hermano Gary, se llamaba Gary Lee. Yo hace poco vi un video de él donde él siempre anda dando alerta, ¿verdad? Que no queda mucho tiempo, pronto puede suceder. Pero ¿cómo está tu justicia delante de Dios? ¿Cómo está mi justicia, amado hermano? Puede estar como trapos de inmundicia, ¿ves? Qué peligroso eso, amado. Amado hermano, qué peligroso. Por eso les decía al principio, es mejor obedecer, ¿ves? Para que así nuestras justicias no sean así, trapos de inmundicia, amado hermano. Entonces, todo ser humano, todo el que habita en este planeta, peca, ¿verdad? Peca y quebranta la justicia de Dios, ¿verdad? Quebranta las leyes divinas. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Todos están destituidos de la gloria del Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero vemos que Melquisedec es un rey de paz. Y esto lo tiene solo nuestro Señor Jesucristo, porque un niño nos es nacido y con nos es dado. Y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Verdad? ¿Y a quién se le denominó príncipe de paz? A Melquisedec. Y el único que puede cumplir ser príncipe de paz es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Porque, amado hermano, nosotros como hombres y aún hijos de Dios no podemos generar paz, ¿verdad? Si no es por la gracia de Dios. Dice que la Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Porque mire cómo designa el Señor a los hombres. Porque camino de paz no conocieron. Dice. Eso es lo que habla el Señor a nosotros. Ustedes no conocen el camino de paz. Eso nos quita a nosotros de tener un título como sacerdote de Melquisedec, en el orden de Melquisedec. Pero a través de Cristo podemos llegar a hacerlo, ¿ves? Porque es a través de Él. ¿Verdad? Sin mí, nada podéis hacer, dice la Escritura. ¿Verdad? Sin mí, sin Cristo, nada podemos hacer, amado hermano. Vamos a ir finalizando, amado hermano. Gloria al Señor. Para ser sacerdote, amado hermano, el que estaba próximo a hacerlo tenía que tener genealogía. En este caso, Melquisedec dice que él no tenía principio ni fin, ni genealogía, ni padre ni madre, a usted es lo que leímos, pero mire lo que dice Esdras. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron echados del sacerdocio. Si en ese tiempo alguien quería ser sacerdote, pero si no tenía genealogías, no era aceptado, amado hermano, era desechado. Tenía que tener un linaje
Pero vemos en Hebreos 7:3 que dice que ni tiene principio de días, ni fin de vida, fíjese, amado hermano. Aquí vemos varias reglas. Para ser sacerdote tenía que tener 25 años, ¿verdad? Según el orden levítico. Y dejaba de funcionar como sacerdote cuando cumplía 50 años. Ya no tenía el derecho de ministrar como sacerdote, pero sí podía ayudar en las áreas de los levitas, ¿verdad? No era desechado completamente, pero ya la función de sacerdote ya no podía ejercer. Usted lo puede ver ahí en Números capítulo 4, ¿verdad? Del versículo 1 al 3, ¿verdad? O todo el capítulo 4 usted va a encontrar ahí el dato de quién podía ejercer un sacerdocio. Ahora, este sacerdocio de Melquisedec es un llamado, a mano de parte de Dios, porque el sacerdote levítico no podía salvar a nadie, el sacerdote arónico, ¿va? Sacerdocio arónico no podía salvar, pero el sacerdocio de Cristo Jesús era mejor que el de Aarón, porque el de Cristo Jesús sí podía salvar, ¿verdad? Pero como decía al principio, no hay dos sacerdocios, sino que ambos se complementan para que nosotros podamos adquirir un conocimiento de cómo tenemos que estar delante de Dios, amado hermano. ¿Se acuerda usted, amado hermano, que expliqué hace poco sobre la vestimenta sacerdotal, pero de los pañetes que cubrían la parte íntima del sacerdote? Que eso era lo que hablaba, era de una adoración pura, que cubría la inmoralidad del sacerdocio. Y explicamos también la túnica blanca de lino fino. Y esa túnica blanca es la que nosotros tenemos que tener, ese amado hermano. Eso es lo que hablamos hace poco, ¿verdad? Me acuerdo muy bien. Entonces, fíjese, pues, aquí ya como conclusión de este tema, fíjese, vamos a ver cómo el Señor cumplió todos los lineamientos para esa transferencia. Recordando un poquito, ¿verdad? Los padres de Juan el Bautista eran sacerdotes, ¿verdad? Venían de la orden secuencial de Abías, descendientes de Aarón, ¿verdad? Entonces quiere decir que Juan el Bautista era un sacerdote. Amén. Entonces vemos que Jesús, en su genealogía, él no podía ser un sacerdote, porque él no venía de una genealogía sacerdotal, pero él sí traía una genealogía de rey, ¿verdad? Él era un rey, el rey de los judíos. Él venía del linaje de David, ¿verdad? Linaje real. Entonces Jesús no podía tener la función de un sacerdote porque no tenía esa genealogía. Él era desechado en ese sentido, viéndolo de esa manera, ¿verdad? Pero Juan el Bautista, como en esa orden secuencial, Taksim, él podía transferir esa secuencia a nuestro Señor Jesucristo, porque nadie podía ser al mismo tiempo rey y sacerdote, nadie podía hacerlo, nadie. O era uno o era otro, ¿verdad? O era rey, o era sacerdote, o era profeta, pero no podía ser ambas. Y aquí es donde yo le digo algo muy hermoso, amado hermano. Nosotros fuimos salvados, nuevamente le recuerdo esto, fuimos salvados por la sangre del Cordero, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos bautizamos por aguas, no solamente estamos diciendo que hemos muerto al mundo y estamos naciendo, amado hermano, a una nueva vida. No, amado hermano, en ese bautismo hubo una transferencia, fíjese, a nuestra vida. Y cuando yo vi eso, amado hermano, yo le di gloria a Dios, fíjese, porque entonces yo me recordé cuando me bauticé por aguas. Entonces ahora entiendo qué es lo que el Señor hizo en ese momento con nosotros, fíjese. ¿Qué dice la Escritura, verdad? Que Él nos ha hecho un reino de reyes y sacerdotes para Dios, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos ser rey en algún tiempo? Por el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros venimos a Él y somos sus hijos, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, a los que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos, digamos de esta manera, en un futuro no muy lejano, vamos a ser reyes, ¿verdad? Pero también sacerdotes. ¿Y en dónde se dio esa transferencia, amado hermano? Cuando nos bautizamos por agua, ¿ves?
porque nosotros estamos siguiendo los pasos de Cristo, ¿verdad? Mis discípulos serán semejantes a mí. Entonces nosotros somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos bautizamos, automáticamente fue transferido esa secuencia según el orden de Melquisedec. Fíjese, amado hermano, usted y yo podemos ser reyes y sacerdotes, como dice la Escritura, en un futuro, ¿verdad? Entonces, cuando o Jesús estuvo en esta tierra, él no estaba ejerciendo ni la función de rey ni la función de sacerdote. Él todavía no estaba ejerciendo, pero sí se le fue transferido. Él ya venía con ese linaje, ¿ves? ¿Verdad? Porque primero, para ofrecer un sacrificio, tenía que ser un sacerdote, ¿cierto? ¿Verdad? El único que podía ofrecer un sacrificio era un sacerdote, ¿verdad? El sumo sacerdote se levantaba para oficiar ese sacrificio, hablando del sacrificio pascual, ¿verdad? Era el único que podía oficiar ese sacrificio. Después de que se consumía ese sacrificio en su totalidad, ese sacerdote se podía sentar, ¿verdad? Mientras no se consumía, ese sacerdote se quedaba de pie y tenía que esperar a que todo se cumpliera. Por eso cuando Cristo estuvo en la cruz, dijo, consumado es. Es. Ahora vamos a ver algo bonito. Vemos que en los profetas, en las escrituras, tenían una función muy importante. Ellos llevaban el mensaje divino de parte de Dios. El sacerdote tenía que ofrecer en un altar un sacrificio y el rey tenía que gobernar su reino, pues, ¿verdad? O sea, cada uno tenía su función. Pero vemos que Jesús, como Melquisedec, él tenía esa doble función. Bueno, aunque Jesús cumplió las tres, ¿verdad? Él cumplió las tres, él sí pudo cumplirlo todo, ¿verdad? Porque cuando vemos en la mujer samaritana, ¿va? Me parece que tú eres profeta, le dice, ¿va? Y como le decían otros rabinos, ¿verdad? Maestro. Eh, Le dijeron que era el rey de los judíos. Fíjese, hermano, qué bonito. A nuestro Señor Jesucristo, él es todo para nosotros, ¿sí? Él es todo, aleluya. Entonces vemos en Mateo capítulo 1 y capítulo 2 esa genealogía, la genealogía de Jesús. Y vemos que él viene del linaje de David, que es un rey, pero no venía de un linaje sacerdotal. Eso lo fue transferido a través de ser bautizado en aguas. Por eso vemos que le dice el Señor, ¿verdad? Es necesario, le dijo a Juan, que cumplas toda justicia. Es necesario que cumplas toda justicia. Él entró a las aguas bautismales como un rey, ¿verdad? A través de su linaje. Pero cuando él salió de las aguas, amado hermano, y fue ungido, porque descendió el Espíritu sobre él, ¿verdad? Él ya salió como un Melquisedec, ¿ves? Gloria al Señor, solo que él no la podía ejercer. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no podía ejercer el sacerdocio, porque estaba Caifás. O sea que Jesús al salir de las aguas tenía que lidiar con Caifás. ¿Cómo iba a hacer Jesús con eso? Pues simplemente con la palabra, con la Torá, con la ley, ¿verdad? El Señor, Él no usó nada más que las escrituras. Es- Eso es lo que vamos a ver, amado hermano. Ya vamos terminando. Corazón, perdón que el Señor nos ha ordenado en su palabra que hay dos tipos de bautismos que podemos tener, ¿verdad? El sumergidos en fuego y en las aguas, ¿verdad? El fuego del Espíritu de Dios, amado hermano. Ese fuego del Espíritu de Dios lo que nos va a servir es para que el Señor quite todas esas impurezas de nuestra vida, idolatría, mentira, hechicerías, palabras deshonestas. El fuego lo que viene es a consumir. Cuando hay un incendio, y bueno, ahí con lo que ve, lo que pasó nuestra hermana ahí en Canadá, ¿verdad? Cuando hay un incendio, un ejemplo, ¿verdad? Se consume todo, todo se quema. Pero cuando desciende la lluvia, genera vida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ahorita como la iglesia, la novia del Señor, debemos estar sumergidos en ese fuego, ¿ves? En ese fuego consumidor. ¿Por qué razón? Porque en ese fuego el Señor nos va a quitar toda esa idolatría, esas mentiras, esos malos hábitos que tenemos. Nos va a dejar bien quemados, pero después nos va a sumergir en aguas y nos va a dar vida, ¿ves? Esos son las dos bautismos que tenemos que estar, ¿ves, hermano? Constantemente. Entonces, fíjese, pues, vamos a ver
qué pasó, cómo fue destituido Caifás, aunque él no se dio cuenta. Él no se dio cuenta de lo que hizo, pero Jesús sí. Jesús sí supo lo que hizo. Entonces, vemos que la palabra dibra significa palabra bajo juramento, ¿verdad? Y vimos al principio del versículo que dice, según el orden de Melquisedec, bajo la palabra del juramento. Entonces, fíjese que en Levítico capítulo 5, acompáñenme, ya ahorita vamos a terminar, amados hermanos, Levítico capítulo 5 dice lo siguiente, eh, versículo 1, que es la ofrenda por el pecado, ¿verdad? Versículo 1 dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio y supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted sabe la verdad de algo pues en ese tiempo, ¿va? Y usted le preguntan sobre eso y usted dice que no sabe nada, pero si usted sabía la verdad, usted se constituía un pecador, ¿verdad? Eso es lo que dice este versículo. Entonces vimos, Jesús entró a las aguas bautismales de donde Juan le transfiere esa secuencia sacerdotal según el orden de Abías, ¿verdad? Él le transfiere eso a nuestro Señor Jesucristo para cumplir toda justicia. Entonces nuestro Señor Jesucristo ya es un rey y sacerdote, ¿verdad? Pero vemos que como sacerdote, Jesús no puede ejercer esa función todavía porque está Caifás. Entonces cuando Jesús dice que es llevado, ¿verdad? Para ser interrogado, oye, se llama, fue llevado, ¿verdad? Porque ya lo querían acusar de todo, ¿verdad? Usted sabe toda esa historia, ¿verdad? Pero antes de entrar ahí, leamos Levítico capítulo 10, versículo, déjeme ver, versículo 6. Dice, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ¿verdad? Porque ellos estaban en el misterio sacerdotal, ¿verdad? ¿Verdad? No raiguéis vuestros vestidos en señal de duelo, dice, para que no muráis. O sea, para que no seas descalificado. O sea, que el sacerdocio arónico tenía reglas. Ellos no podían rasgar sus vestidos. No podían. Aunque estuvieran de duelo, aunque se les muriera un familiar, ellos no tenían que hacer nada de eso. Qué difícil, ¿no? No podían rasgar sus vestiduras. O sea, un sacerdote que estaba designado en ese momento, si rasgaba sus vestidos, quedaba descalificado. Fíjese, amado hermano. Y ya vimos en la estudio anterior que esa túnica era una sola pieza doblemente cosida para que no se rompiera. Ya sabemos por qué no se debe romper, amado hermano. Entonces, vamos a ir corriendo. Esto ya lo leímos. Esto también. Esto también. Entonces, veamos aquí. Mateo 26, versículos 57 al 65. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Vamos a adelantar un poquito. Dice, dice, ¿puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo? Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Verdad? Como cordero fue llevado al matadero, va sin decir ninguna palabra. ¿Qué testifican estos? ¿Qué testifican estos contra ti? Jesús callaba, dice. Entonces el sumo sacerdote le dijo, y recuerde bien, amado hermano, lo que leímos al principio, por la palabra del juramento, según el orden, según el dibrá, según la palabra del juramento, serás sacerdote según el orden de Melquisedec, fíjese. Entonces aquí viene lo que dice aquí, lo que le dice Caifás, ¿verdad? Entonces el sumo sacerdote le dijo a quién, a Jesús, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, amado hermano, vemos Levítico capítulo 5, versículos, si alguien sabe la verdad de algo y no lo declara, él es un pecador. Si Jesús no hubiera dicho nada, hubiera dicho yo no soy el Hijo de Dios, automáticamente Jesús hubiera pecado, fíjese, amado hermano. Pero como dice que le sacó la palabra del juramento, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo, tú lo has dicho, dice. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios
y viniendo en las nubes del cielo. Y aquí Caifás hizo algo que él ni siquiera, mire hermano, maestro de la ley, conocedor de la ley, no supo lo que hizo, ¿ves? Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. ¿Y qué dice la ley? Ningún sacerdote, aunque esté con duelo, no tiene que rasgar sus vestiduras porque el momento que la rasgue, de ciertamente morirá. Entonces, fíjese, amado hermano, aleluya, cuando fue puesto Cristo para esa palabra de juramento, por esa palabra dibra, y él dijo la verdad, ¿va? Porque Cristo dijo que yo soy el Hijo de Dios, ¿va? Yo lo soy, tú lo has dicho. Entonces viene el sumo sacerdote que es Caifás, rasgó sus vestiduras, ¿ves? Automáticamente el pueblo del Señor se quedó sin sumo sacerdote. Pero como ya Juan lo había bautizado y le había dado la transferencia bajo esa orden, Taksim, automáticamente Cristo pasó a ser el sumo sacerdote. Por eso es que vemos que Cristo Jesús cumplió toda la palabra, ¿verdad? Entonces, Caifás ya no podía celebrar el sacrificio de la Pascua, porque él ya había quedado descalificado. El único que lo podía hacer era Cristo. Entonces Jesús como cordero fue llevado al matadero y él mismo como sacerdote se ofreció a sí mismo como sacrificio. Fíjese, amado hermano. Entonces dice Hebreos, y esto no fue hecho sin juramento. O sea, la muerte del Señor y la sucesión de nuestro Señor para ser sacerdote según el orden de Melquisedec, esto no fue hecho sin juramento, fue bajo un juramento. Porque dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento, ¿cuál juramento? Si eres el Hijo de Dios, dímelo. Entonces dice, yo soy el Hijo de Dios. Estoy diciendo una verdad, no estoy mintiendo. Por lo tanto, Jesús no pecó para nada, no. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, la palabra dibra, la palabra orden, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Fíjese, amor, hermano. ¿Verdad? Entonces, y se cumple. Usted sabe este pasaje, cuando los soldados crucificaron a Cristo, que ellos quisieron romper, dicen, las vestiduras, pero dijeron entre sí, no la apartamos, sino que echemos suerte sobre ellas. Porque si en este caso, amor hermano, los soldados hubieran rasgado las vestiduras de Cristo, la túnica, pues quise crear una túnica, si la hubieran rasgado, automáticamente Cristo Jesús queda descalificado para ser sumo sacerdote. Pero como Dios lo tiene todo en sus planes, dice que dijeron entre sí, no la apartamos, sino que repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa se echaron suerte. Ese repartieron entre sí mis vestidos. Es toda la dispersión de las 10 tribus de Israel sobre todas las naciones, amado hermano. Qué impresionante eso es. Entonces, mire lo que dice este pasaje, ¿verdad? Y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. ¿Verdad? ¿Qué voluntad? Entrar bajo el orden divino, ser sacerdote sobre el orden de Melquisedec, amado hermano, en el orden de Melquisedec. Entonces, amado hermano, con esto termino. Usted y yo estamos bajo ese orden cuando entramos bajo las aguas bautismales, ¿ves? Cuando nos sumergimos. No solo fue un acto de dejar la vida vieja y entrar a una nueva vida. Eso no es el fondo del bautismo. El bautismo en aguas es que usted y yo entramos bajo una transferencia, una secuencia, ¿verdad? Para ser sacerdotes bajo el orden de Melquisedec, amado hermano y hermana. Vemos cómo el Señor lo que quiere y desea para su iglesia es que vivamos bajo ese orden, bajo esa justicia, para que nuestras justicias no sean trapos de inmundicia, sino que sean una justicia basada en la obediencia. Lo que el Señor quiere para su iglesia, para todos nosotros en este tiempo, es obediencia, amado hermano. Así que con este mensaje, espero que haya sido edificación para sus vidas y que pues lo haya explicado lo mejor posible, ¿verdad? Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermano Estuardo Revolorio. Antes que se vaya, yo me he quedado impresionado, un mensaje muy profundo, hermano Estuardo, realmente
tengo que decirle que yo nunca había escuchado un mensaje así. Que Dios lo bendiga ricamente y lo siga llenando más y más de su sabiduría realmente, porque ¿qué pasaría, hermano? O sea, ¿qué mensaje le pudiera dar usted a esas personas que aún no se han bautizado en agua, que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, pero no se han bautizado en agua, no se han sumergido en agua, porque tenemos que explicar que hay personas que se han pegado un chapuzoncito de agua, pero no, el cuerpo debe sumergirse totalmente en las aguas? Si usted pudiera transmitirle un mensaje, porque esto es muy profundo, muy delicado para aquellas personas que no se han bautizado en aguas. Mi hermana, ahí sí que tendríamos que explicarlo lo más suave posible, ¿verdad? Porque eh, muchos no se han bautizado, ¿verdad? Muchos no lo han hecho y están perdiendo una gran bendición, ¿verdad? No significa que van a perderse, ¿verdad? Pero el objetivo de este bautismo, amado hermano, es llegar a ser la esposa del Cordero, ¿verdad? Ese es el objetivo, tener todos los elementos necesarios, ¿verdad? Pero si alguien no se ha bautizado, sí sería bueno de sentarnos, ¿verdad? Hablar con el hermano y explicarle detalladamente con la paciencia, ¿verdad? Porque ahora, mira, hermano, yo no sé cómo serán, ¿verdad? En otros ministerios, pero hay muchos que antes de que se bauticen les dan no sé cuántos meses de clases o algo así. Creo que no debe ser así, ¿verdad? Sino que ¿qué impide que yo me bautice ahorita? Dijo, ¿verdad? ¿Se acuerda de esa Sí, enseñanza, ¿va? Del etíope, ¿verdad? Con Felipe. ¿Qué impide que yo me bautice ahorita? En el desierto y encontraron un charquito de agua. Ahí lo metió y fue bautizado. O sea, no hay que esperar más ahora, ¿verdad, mi hermana? Pero yo creo que las personas que van a iniciar tendría que hablarle despacito, ¿verdad? Pero que el Señor ponga la palabra necesaria para que en el corazón de ellos les entre esa urgencia de ser bautizados. No por cumplir un requisito, ¿verdad? Sino por esa transferencia, secuencia que el Señor quiere transmitirnos a nosotros, ¿verdad? No sé si algún hermano pueda darnos otra palabra, ¿verdad? No sé. sí. Y también conozco personas, quizás en este momento usted se está refiriendo a las personas nuevitas, pero conozco personas que no se han bautizado porque no han tenido el tiempo o porque para ir a algún lugar no tienen un lugar donde bautizarse se han dejado estar y siguen sin ser bautizados. Yo pienso que este mensaje es muy importante que lo compartamos, familia, porque hay una bendición, no tomar el bautismo en agua tan livianamente, sino que hay una bendición en el bautismo en agua. Sí, mi hermana Jesucita, diga. No, hermanita, disculpe. Ah, bueno, no hay problema, pensé que quería agregar algo, digo, bueno, hermano Estuardo Revolorio, muchísimas gracias verdaderamente por este mensaje y exhortamos a todas las personas que no se han bautizado en agua que escuchen este mensaje, lo vuelvan a escuchar, es muy profundo este mensaje, pero familias, si usted conoce a alguien que está en los caminos del Señor y no se ha bautizado, se están perdiendo una bendición realmente, como lo explicó nuestro hermano Estuardo. Somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Somos reyes por medio del linaje de Jesús y sacerdotes por medio del bautismo en agua. Por eso, si no se ha bautizado, bautícese, sumérjase en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Un mensaje muy profundo, familia. Por eso yo siempre voy a repetir lo mismo y no me canso de repetirlo. Es el tiempo de buscarlo, de santificarnos y consagrarnos, porque Él es santo y sin santidad nadie le verá. Vamos a orar, porque quizás hay alguna persona que todavía no ha invitado a Jesús a su corazón y quisiera hacerlo en el día de hoy. La palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Amén.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo esto que he leído está en Romanos, capítulo 10, versos 9, 10, 11 y 13. Repite conmigo esta oración, por favor. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Si usted hizo esta oración de fe, le damos la bienvenida a la familia de Dios y le vuelvo a repetir, busque una iglesia de sana doctrina donde congregarse y bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para cerrar este precioso estudio de la palabra de Dios y para los hermanos que están con nosotros, vamos a quedar un tiempo porque creo que es un tiempo muy importante hay varias preguntas y es un tiempo hermoso realmente que hemos tenido de enseñanza y ahora viene otro mucho más hermoso porque vamos a seguir haciendo preguntas si hay dudas para que nuestro hermano Estuardo nos pueda responder. Amén. Vamos a orar para cerrar este estudio. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. Gracias también te damos por nuestro hermano Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciendo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga ricamente.